Bendecidos, Bueno, pastor, muchas me da gracias. mucho gusto. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias a Bendecidos. Dios. Bendecidos, Qué gracias, bueno, pastor. Bendecidos, pastor. qué bueno. Eso me da mucho gusto. Bueno, déjenme ver dónde quedó mi ventana. ¿Alguna pregunta, duda de lo que hemos estado viendo en los días pasados o la semana pasada en particular? Yo tengo una pregunta, pastor. Adelante. En el libro de Hechos se menciona a Juan que acompañaba a Bartolomé y a Saulo, ¿no? Sí. Pero también dice que le decían Marcos. Entonces mi duda es que si es el mismo Marcos del Evangelio de Marcos o no. A ver, de acuerdo a lo que estuvimos diciendo, ¿quién le quiere responder a Oliveira? ¿O nadie se acuerda? Que sí es el mismo. Efectivamente, se trata del mismo. Es el mismo Marcos, solamente que en ocasiones se menciona Marcos y en ocasiones como Juan Marcos, pero en realidad es la misma persona. Entonces, no nos debe quedar la más mínima duda de ello. Ok, Bueno, pastor. ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes? ¿Queda claro, Oliveira? Nada más es un comentario. Bueno, todavía, entonces Juan es el que escribió el Evangelio de Marcos y de Juan. No, Oh, no. Son dos discípulos diferentes. Acuérdate que Marcos no conoció bueno, sí conoció a Jesús, pero no es parte de sus discípulos. Es el mismo joven que relata el Evangelio de Marcos, que cuando aprendieron a Jesús salió de su casa solamente envuelto en una sábana y cuando lo iban a aprender salió desnudo y dejó la sábana. Tiene dos nombres, Juan Marcos. Él firma el Evangelio como Marcos, pero pues es como cualquier persona que tiene dos nombres. No sé si aquí entre nosotros hay gente que tenga dos nombres. Yo creo que sí, hay muchos. Por ejemplo, veo en la pantalla María de Lourdes, que a lo mejor en ocasiones puede decir que es Lourdes y en otras ocasiones puede decir que María de Lourdes, pero es la misma persona con dos nombres. Y cualquiera, eh, Carmen Catalina, puede ser Carmen o puede ser Catalina, puede ser Carmen Catalina. Y simplemente está utilizando los dos nombres. Lucas, que es muy preciso, lo ubica con su nombre completo, Juan Marcos, pero se trata de la misma persona. Y el Evangelio de Juan es escrito por otro discípulo que se llamaba Juan. ¿Queda claro? Sí, pastor, muchas gracias. sí, gracias. Al contrario. Alguien más iba a hacer un comentario. A ver quién iba a hacer el Iba a comentario. comentar que sí, ya vieron que ya mandó Margarita la liga para la pasada de lista. Ah, ok. Gracias. Ya nos dice Elías que ya la hermana Margarita mandó el link para que pasen todos lista. Ok. Bueno, comencemos y ya después cada quien ve lo que tenga pendiente. Porque recordemos que la semana pasada nos quedamos con la parte de las epístolas y comenzamos viendo la epístola de los Romanos, que decíamos que cada una de ellas tiene un propósito específico, porque les decía yo, hay que recordar cuando estamos haciendo un estudio de la Biblia, que nosotros, o cuando lo hacemos de manera individual, yo, y aquí cada quien tiene que decir yo, no soy el destinatario original de la carta en un sentido estricto,
lo somos desde el punto de vista espiritual, de que el Espíritu Santo permite que la palabra se aplique a nuestras vidas, y todos nosotros cuando leemos la palabra, cuando tenemos comunión con la palabra, nos habla de manera personal, íntima, llega a lo más profundo de nuestros corazones, como lo dice la propia Escritura, ¿verdad? Que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, es decir, discierne las intenciones de nuestro corazón. Sí, eso lo hace el Espíritu Santo, pero hablando en el sentido estricto del contexto natural, la Biblia pues no está dirigida a ninguno de nosotros de manera particular. Y para entenderlo hay que ubicar el contexto en el que fue escrito. Entonces veíamos que la epístola de Romanos rápidamente pues es prevenir a la iglesia de Roma, los cristianos que se encontraban en Roma, la capital donde se está levantando la iglesia, de que no se dejen engañar por los judaizantes, y por eso hace énfasis en el evangelio de la justificación por la fe, y que no tienen que circuncidarse, no tienen que celebrar las fiestas, etcétera, etcétera. Además, les explica, también previniendo que no cayeran en el orgullo espiritual, que nosotros cristianos somos injertados en el olivo, y el olivo representa al pueblo de Israel. Y al final explica que todo Israel será salvo. Así que para ello está dirigida esta epístola. Luego, primera y segunda de Corintios, que tiene propósitos muy específicos también, como corregir divisiones, inmoralidad, el mal uso de los dones espirituales, el desorden en la cena del Señor. La iglesia de Corintios, que era básicamente de gente gentil, pero bajo la influencia de la filosofía, esto es muy importante, la filosofía griega, y acuérdense que Corinto está a un lado prácticamente de Atenas, pues obviamente hayan una mentalidad con mucha confusión, con mucha depravación, con mucho desorden. Y por eso el apóstol Pablo tiene que meterse a temas como el matrimonio, la idolatría, y también trata de corregir algunos asuntos doctrinales como la resurrección, los propios dones espirituales, etcétera. Porque el apóstol Pablo está pretendiendo ayudar a la iglesia a corregir toda esa serie de situaciones que se dan. Y Gálatas, también en las iglesias de Galacia, bueno, perdón, en la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo pretende defender su apostolado contra falsos maestros, y trata de animar también a la iglesia para que apoyen a la iglesia de Jerusalén. Es decir, y corrige, digamos que le da continuidad a las situaciones de inmoralidad de la primera carta, en donde vemos que una persona de la congregación tenía por mujer a la esposa de su padre, y incluso aconseja a Pablo que se dé la disciplina. ¿Y qué tipo de disciplina? Y una disciplina tan fuerte como yo personalmente, después de 40 y tantos años de conocer a Cristo, nunca he visto que se aplique, pero Pablo la menciona, que es el tema de entregar a Satanás. Un tema muy complicado, muy duro, sinceramente muy duro. Y yo creo que es parte de lo que a nosotros nos debe también, de alguna manera, mostrar hasta dónde puede llegar el pecado del ser humano y cómo es necesario también hacer determinadas correcciones. Y en la segunda epístola les recomienda cómo corregir
determinados aspectos para que Satanás no gane ventaja. Entonces ahí ya le da continuidad y dice, bueno, ahora es momento de quitar el castigo a nuestro hermano para que Satanás no gane ventaja de ello. Pero en Corintios voy a aprovechar para hacer un comentario y hacerles a ustedes una consulta al respecto, porque creo que es parte del análisis de la escritura. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a ver desde el 1 hasta el 20. No voy a leer todos los versículos, pero creo que aquí hay un tema muy importante porque son frases que de repente se ponen de moda entre los cristianos. Y lo digo esto con temor y reverencia porque muchas veces abusamos de determinadas frases para apoyar nuestra opinión y para que nadie nos diga nada. Entonces le echamos la culpa a Dios. Fíjense qué interesante. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Fíjense qué interesante. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, es decir, Pablo hace una aclaración muy importante, no es mi opinión, es mandamiento de Dios, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Lo leo en la traducción en Reina Valera contemporánea. A los casados doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Después, en la siguiente versión, que es ahí, esta fue la nueva versión internacional, luego la contemporánea y Dios habla hoy. Fíjense lo que dice la contemporánea. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor. Y Dios habla hoy, pero a los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor. Ahora, de ahí me brinco al versículo 12. Reina Valera 60, y a los demás yo digo, no el Señor. Ojo, versículo 10, Pablo aclara, no es mi opinión, es mandato de Dios. Versículo 12, el apóstol Pablo, el mismo apóstol que hace rato nos acaba de decir esto, ahora él hace este comentario. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si lo vemos en la nueva versión internacional, y a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Es decir, él hace una aclaración importante. En la contemporánea, a los demás les digo yo y no el Señor. Y en el Dios habla hoy, en cuanto a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor. A ver, hago esta reflexión y quisiera escuchar opiniones de ustedes. ¿Qué ven ustedes entre el versículo 10 y el versículo 12? A ver, Elías, tienes tu mano levantada. Adelante. Bueno, la mano que tenía levantada iba más al respecto de lo que ha pegado el curso, que para entender Romanos, que Pablo habla del hermano Teófilo. Teófilo somos todos los que amamos a Dios. O sea, no personaliza Juan, Miguel, Pedro, María, Rosaura, o sí, todo aquel que ame a Dios tiene que ponerse la epístola. Era todo Ok, lo que quería decir. gracias. Ok, Margarita y luego Eric. Bueno, yo veo en este capítulo, pastor, que está hablando del matrimonio aún estando en yugo desigual, porque habla en el 11 y dice, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, se reconcilie
con su esposo, asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. Él está diciendo que tanto el Señor como de su propia opinión está completamente en desacuerdo con el divorcio. Ok, sí. Pero a ver, la pregunta específica, ¿qué diferencia notan ustedes entre lo que dice el versículo 10 y el versículo 12? Olvidémonos ahorita del matrimonio, porque estas dos frases las podemos aplicar a cualquier tema. Yo, A ver, hermano, Eric. O primero Eric y luego Gloria. Es que no había visto a Gloria o que no tenía su mano levantada. Pero Sí, vamos entonces, con Eric, Gloria y creo que Xochitl también. A ver, Eric. Ok, sí, la diferencia primordial que yo veo es que Pablo primeramente está hablando del mandato del Señor Jesucristo y después está haciendo él una exhortación, una recomendación, un consejo de su parte, o sea, de su parte, no para que ellos lo tomen como mandato, sino como un consejo. O sea, yo te recomiendo que no te divorcies de tu esposa si no es creyente y que no te divorcies de tu esposo si es creyente, si no es creyente, perdón. Ok, gracias. Vamos con la hermana Gloria. Adelante, Gloria. igual, hermano, que la primera opinión la da Pablo, pero aclara que es del Señor, de parte del Señor, y el versículo 12 aclara que es opinión de él, que es un consejo que está dando. Gracias. Y Xochitl creo que también había abierto su micrófono. Adelante, Xochitl. Sí, bueno, en cuanto a esto, yo tengo una duda, porque yo conozco a una persona que es pastor. Él se separó de su mujer, se divorció de ella, le dejó a su familia y se casó con otra. ¿Eso es permitido o es un Bueno, desorden? es un desorden, pero ahorita no vamos a entrar mucho en ese debate porque ya nos desviaríamos del tema. Así que Ok, lo vemos con bueno, mucho gusto después. ajá, Pero, a ver, los dos versículos que les mostré aquí, y perdón, hermana Xochitl, por no meterme en sí, el tema, no, pero es que no quiero perderme ahorita la clase. Los dos versículos, y esto es una enseñanza que todos los que estamos aquí y todos los cristianos del mundo tendríamos que hacer nuestra, la humildad de Pablo. ¿En qué sentido? Cuando yo hablo la palabra de Dios, y voy a usar el caso de la hermana Xochitl que nos está planteando, yo le puedo citar Mateo 19. No es mi opinión. Si usted me dice, ¿eso es desorden o está permitido? Pues yo le diría, es un desorden. Y no es mi opinión, no es la opinión de Gilberto Rocha. Eso es lo que dice Es la Dios. opinión del Señor. Ajá. Exacto, es lo que dice Dios, punto. Ahora, pero en el versículo 12 entra la humildad de Pablo de la que todos tenemos que aprender. ¿En qué momento debo reconocer, no es Dios, es mi opinión? ¿Por qué es tan importante? Porque desgraciadamente, muchas veces nosotros como cristianos decimos, pues el Señor me hizo sentir, pero es el Señor me hizo sentir, pues puede llevar chanfle, o sea, como no quiero que nadie debata mi opinión, pues voy a decir que es de Dios. Y si digo que es mi opinión, pues obviamente voy a aceptar que es debatible y que a lo mejor estoy mal. Pero como no quiero que nadie me diga nada y quiero tener la certeza de que estoy bien, pues entonces le echo la culpa a Dios. Es que Dios me dijo, es que Dios me hizo sentir. Y si las cosas salen mal, pues fue culpa de Dios. Y Pablo es lo suficientemente humilde, y esta es la lección que a nosotros nos da, y aprovechando que estamos pasando por esta epístola, para reconocer cuando no lo dice Dios, sino lo digo yo, es mi opinión, y así
expreso lo que pienso. Así que el apóstol Pablo nos enseña eso de realmente en un tema tan delicado como el matrimonio, poder explicar cuándo es un mandato de Dios o cuándo es un mandato humano o una opinión meramente humana. Ahora, ¿queda claro esto? Amén. ¿Queda Sí, claro? pastor. Sí, pastor. Sí. Sí. Ok. Sí, Porque hay una moda en la iglesia de, pues, Dios me dijo, Dios me hizo sentir, y entonces en el nombre de Dios hacemos un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con Dios. Pero bueno, Sí. ese era el punto que no quería dejar pasar. Entonces, 2 Corintios, el apóstol Pablo lleva a la gente de la iglesia a corregir. Ahora, para nosotros como iglesia cristiana es muy importante, porque si yo quiero aprender de disciplina en la iglesia, pues Corintios es un libro excelente, y después 2 Corintios nos da la continuidad. Ok, pues ya se lo entregué a Satanás, ya dejé que Satanás deshaga su vida, y se le da autoridad a Satanás para que entre en disciplina a la persona que está en pecado. Pero en 2 Corintios, bueno, ahora es tiempo de perdonarlo, es tiempo de restaurarlo, es tiempo de reintegrarlo a la iglesia para que Satanás no gane ventaja. Es decir, mi propósito no era que el hermano termine en el infierno, mi propósito es que el hermano sea corregido y que entonces vuelva a Cristo. Entonces, 2 Corintios le da esa continuidad al tema, y obviamente anima a la iglesia de Corintios a llevar la ofrenda a Jerusalén, y como también el apóstol Pablo tenía detractores, es decir, gente que no lo quería, que hablaba mal de él, que vituperaba el nombre de Pablo, pues obviamente Pablo también defiende su ministerio. Entonces, básicamente este es el resumen de Corintios. Gálatas, luego viene Gálatas, que es la siguiente epístola, que pues son una serie de iglesias de Galacia que están en la región del Asia Menor. El propósito, combatir el legalismo judaizante. También los gálatas, igual que los romanos, pues estaban en ese debate porque había gente que les quería llevar a circuncidarse, a meterse nuevamente en la ley, pero en la ley de los sacrificios sacerdotales, y decirles que tienen que celebrar el día de reposo, la luna nueva, y los rituales y los sacrificios. Entonces, les decían, bueno, sí, creíste en Cristo, pero además de Cristo hay que agregarle, y le ponían un montón de cosas, y el apóstol Pablo les escribe que la gracia, la salvación es por gracia, que somos libres en Cristo, que estamos justificados por la fe, y que obviamente ya no hay nada que pueda desviar el propósito. Entonces, eso lo podemos ver. Voy a salirme de aquí y vamos a ver, por ejemplo, Gálatas, que en el capítulo 1, vamos aquí, Gálatas 1, desde el 1 hasta el 10. A ver. Gálatas 1 del 1 al 10. Entonces veíamos que Pablo escribe, Pablo apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, plural, a las iglesias de Galacia. Entonces, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos primero ya nos está planteando el propósito de Pablo. A las iglesias de Galacia, es decir, la región geográfica de la que se refiere en el Asia Menor, pero luego hace una aclaración en esta misma introducción.
nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Y después en el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y entonces ya ahí se mete, no vamos a leer ahorita toda la epístola, pero nos damos cuenta que desde el principio Pablo aclara cuál es el propósito, que la iglesia no se desvíe de la fe, de la gracia, y que a la salvación no le quiera agregar más cosas. Entonces, por ejemplo, si eso lo trajéramos al día de hoy, la circuncisión es válida, es buena desde el punto de vista higiénico para el varón al momento de circuncidarse, y es bueno para la esposa de ese varón el día que ese varón se case, y obviamente es parte de una costumbre higiénica, de un hábito higiénico que bien valdría la pena que todo varón al momento de nacer se le practique la circuncisión. ¿Es válido para la salvación? Absolutamente no. La circuncisión no tiene nada que ver con la salvación, con la justificación, ni con la gracia de Dios, que era la confusión que estaban teniendo las iglesias de Galacia. Es decir, nunca faltan las personas que tienen propósitos diferentes al momento de enseñar el Evangelio, y justamente Pablo para eso escribe. Luego vamos a Efesios. Voy a mencionar rápidamente las epístolas. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano. Y si no, bueno, seguimos adelante. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 10. Esta carta también es, aunque está dirigida a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que se encontraba en la zona de lo que hoy es Turquía, también tenía propósitos para atender a la diferente congregación. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Fíjense qué bonita manera de dirigirse a ellos. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, aquí en el versículo 9, Pablo da una enseñanza extraordinaria cuando dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la subdispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahí podemos entender que hay un plan eterno de Dios, un plan celestial, un plan que rebasa todas las cosas. A la iglesia de Éfeso, que también ha estado pasando por situaciones diversas. Recuerden ustedes, por ejemplo, aquí en el capítulo 4, vamos al capítulo 4, es muy interesante cómo le expresa, le habla de la unidad en el Espíritu. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y les habla acerca de la armadura espiritual, les habla de los dones espirituales, o los dones ministeriales, mejor dicho, los que el Señor Jesucristo nos da. Habla también acerca de la iglesia, haciendo esa analogía entre Cristo y la iglesia con el esposo y la esposa. Y finalmente habla de cuáles son nuestros verdaderos enemigos espirituales. Entonces, también, aunque es una carta pequeña de solo 6 capítulos, también tiene diferentes propósitos. El capítulo 4 nos habla de la unidad en el espíritu. El capítulo 2 nos habla también de que
la vida en Cristo, porque somos salvados por su gracia. El capítulo 3 nos habla también del ministerio hacia los gentiles del apóstol Pablo, aunque también nos habla acerca de la vestidura que como cristianos debemos de tener. En el capítulo 5 nos... perdón. Capítulo 5 nos habla de cómo es la vida del cristiano. Y finalmente en el capítulo 6 nos habla también de aspectos importantes de la vida espiritual, pero muy, muy específicamente se mete a lo que es la batalla espiritual. Pero se refiere a los cristianos que en Galacia, que en Asia Menor, como es el caso de Éfeso, pues todos ellos tenían un común denominador, que es la mentalidad, la cultura, el estilo de pensamiento influenciado por la Grecia, la filosofía griega, y que obviamente el apóstol Pablo tiene que cambiar. Ahora, muchas cosas para nosotros pueden sonar parecidas, porque nosotros, los que vivimos en una sociedad occidental, en las escuelas, desde la secundaria, la preparatoria, la universidad, recibimos una gran influencia del pensamiento griego. La mayor parte de ustedes, cuando fueron a la preparatoria o a la universidad, seguramente recordarán que una de las materias que llevábamos era justamente las raíces grecolatinas y nos daban la materia de filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es parte de ese pensamiento y lo que Pablo pretende también de alguna manera corregir. Luego viene la epístola de los Filipenses, la iglesia de Filipos. Esta es una iglesia fundada por el apóstol Pablo también. Curiosamente, a la iglesia de Filipenses es una epístola en la que básicamente Pablo está hablando acerca de gratitud, actuar con humildad, y Pablo, aunque le escribe desde la cárcel, Pablo hace un énfasis muy marcado acerca de no perder el gozo como cristianos. Entonces, la frase típica fíjense cómo lo dice aquí en Filipenses: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos, gracias a vosotros de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en diferentes ocasiones vamos a hablar de cómo Pablo les habla del amor que tiene por ellos y continuamente les habla de regocijarse, de sentir gozo. Es decir, es un escrito continuo de Pablo en ese sentido para animar a la iglesia, para enseñarles a vivir con alegría. Fíjense lo que dice el capítulo 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Y luego les habla acerca del ministerio de Jesús. Pero si nos vamos al capítulo 3, vamos a encontrar que el tema central dice: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y bueno, aunque les habla de que hay retos y desafíos y problemas que enfrentar, el apóstol Pablo nunca pierde el tema central del gozo y de la gratitud. Así que capítulo 4, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y bueno,
Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y continuamente está hablando en el mismo tenor para animar a la iglesia a no perder el gozo. Seguramente la iglesia de Filipos tenía batallas que los llevaban a vivir deprimidos, tristes, confundidos, y obviamente el apóstol Pablo se les escribe para contrarrestar todo lo que ellos estaban viviendo, y una manera muy práctica es hablarles acerca del gozo. Y luego la epístola de Colosenses. Colosenses. La iglesia de Colosas es otra iglesia ampliamente influenciada por sabiduría o filosofía griega. Así que también hay que corregir. Acuérdense que en el momento que se escriben las epístolas, se están fundando la iglesia en diferentes congregaciones a lo largo del mundo, pero la vida cristiana tiene un desafío: cambiar la mente para tirar a la basura mis conceptos previamente adquiridos, mis conocimientos plenamente desarrollados, y que tengo que tirar a la basura para meterme los pensamientos de Dios. Entonces, Pablo dice en la salutación: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y ahora fíjense bien cómo, al hablarles en ese sentido de que están siendo influenciados por filosofías paganas, les dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, los colosenses eran una iglesia que tenía una fe impactante, pero una cosa es la fe y otra cosa es la doctrina. Y aunque tenían fe, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dos virtudes de esta iglesia: fe y amor, a causa de la esperanza que os está guardando en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hacia vosotros, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ojo, fíjense bien, ellos, los colosenses, tenían dos virtudes: fe y amor. Pero aquí Pablo dice que les faltaba: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De hecho, la iglesia de Colosas es a la que Pablo más le hace énfasis sobre la necesidad de crecer. Entonces, es interesante, porque cuando esta epístola, y este es el elemento natural, el contexto en el que es escrita, pero la leo yo, y ahora pienso, esta está dirigida a mí, pues yo tengo que entender algo. Como cristiano, no es suficiente creer, no es suficiente amar. Son los dos mandamientos básicos que el Señor nos pide, sí. Son los mandamientos que el Señor nos pide para ser salvos, sí. Somos salvos por la fe y Él quiere que manifestemos el amor. Pero en mi vida práctica, pensando en que no me morí el día que acepté a Cristo Jesús en mi corazón y que tengo que enfrentar retos, desafíos, resolver problemas, etcétera, etcétera, porque vivo en la tierra, todavía no me voy al cielo. Entonces, igual que los colosenses, necesito crecer en el conocimiento de Dios,
tener sabiduría y tener inteligencia espiritual. Elementos prácticos para poder vivir como cristiano en el planeta Tierra. Entonces, si se dan cuenta, Pablo comienza exaltándolos por su extraordinario ejemplo que dan en cuestión de fe, no hay quien les gane, y en cuestión de amor. Dos cosas que los colosenses se pintan solos, pero necesitan crecer en tres áreas: conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y entonces vamos viendo que Pablo hace este énfasis y es la importancia de entender el contexto. Capítulo 3, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los versículos del 1 al 4, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si vemos el capítulo 2 de Colosenses, igualmente, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Ojo, pongan atención, por eso hacemos el énfasis de cuál es el propósito de la epístola. Pablo le está diciendo a sus destinatarios originales, los colosenses, hasta que alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y si se dan cuenta, Pablo a los colosenses les advierte de las sutilezas de la filosofía, pero que al final son palabras huecas. Entonces, es interesante entender cómo las epístolas tienen un propósito. Fíjense bien, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero luego les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y concluye el capítulo 4 de Colosenses haciendo un llamado final a perseverar en la oración, a perseverar también en el conocimiento, en la sabiduría, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, la iglesia de Colosas es una iglesia muy distinta a la de Corinto o una iglesia muy distinta a la de Roma. Cada una tiene características particulares y por eso es que les escribe de esta manera. Y luego nos vamos con las epístolas de los tesalonicenses. Primer Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a Primer Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. ¿Qué razón no me está dejando? ¿Quiere que lo apoye leyéndolo, pastor? Sí, pero quería yo aquí ver, no sé por qué razón no me deja esto.
A ver. Bueno, adelante, hermana Margarita, en lo que logramos Eh, ver que está. ¿Qué versículo, pastor? Mire, lea ¿Del 1 al 9? del 1 al, vamos a ver, la introducción básicamente. Dice Si quiere, salutación. del 1 al 4. Dice salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Subtítulo dice ejemplos de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y si quiere, también lee el versículo 6, que también es clave. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ok, gracias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el versículo 6 nos da una clave. Los tesalonicenses, o la ciudad de Tesalónica, pues es una ciudad comercial que se encontraba en Macedonia, y ahí hay varios propósitos. Ellos estaban siendo perseguidos por la fe. Por eso es que dice el versículo 6 que vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación. Es decir, no tuvieron una vida fácil como cristianos. Podrían ser estos los cristianos según el Evangelio, como el Señor lo explica en la parábola del sembrador. Entonces, obviamente tuvieron ellos que enfrentar. También tuvieron situaciones, por ejemplo, respecto a la segunda venida de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo también les menciona acerca de los últimos tiempos. Es un libro muy interesante. Creo que no lo reconoce así, pero a ver, vamos a ver. Capítulo 3. Capítulo 13, Tesalonicenses. Si se dan cuenta, los versículos del 3 al 5, vuelve a mencionar, bueno, versículo 2, enviamos a nuestro hermano Timoteo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Entonces, una iglesia perseguida, una iglesia sufriente. Y después, en el capítulo 4 de Tesalonicenses, de 1 Tesalonicenses, también aclara desde el versículo 13 en adelante acerca de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, la iglesia de Tesalonicenses tenía ciertos conflictos y ciertos problemas que le impedían vivir con un gozo pleno, y exhorta a los hermanos para que ellos no tengan miedo. El capítulo 5 también habla sobre la segunda venida. Y después, si nos vamos al segundo capítulo, a la segunda epístola, también les habla de la venida del Señor.
Y si ven ustedes el capítulo 2, también habla de las manifestaciones del hombre de pecado, que somos escogidos para salvación. Y en el capítulo 3, pues también habla de los exhorta en contra de la pereza y de estar listos para cuando el Señor venga. Entonces, estas dos epístolas, si se dan cuenta, tienen propósitos muy distintos, a diferencia de la iglesia de Colosas, que tiene mucha fe, mucho amor y poco conocimiento. La iglesia de Tesalónica es perseguida o está siendo perseguida y traen un problema doctrinal respecto a la segunda venida del Señor. Ahora, me paro aquí un momento para que participemos todos. Ya hemos visto desde Romanos hasta Tesalonicenses las epístolas de Pablo, pero nos damos cuenta que las epístolas per se son muy diferentes, que tienen propósitos muy diferentes. Y yo quisiera rápidamente que ustedes me dieran algún comentario, alguna conclusión personal, alguna reflexión, algo que quede de ustedes al hacer este recorrido desde Romanos hasta Tesalonicenses, que son cartas escritas por el mismo autor, Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero que además son cartas dirigidas a iglesias y que digan qué aprenden, qué ven, porque ustedes van a hacer estudios bíblicos y es importante tener perfectamente definido qué propósito tiene cada una de estas epístolas. ¿Quién? A ver, Elías, adelante. Bueno, Vamos a ser breves para que participen muchos. por lo que yo veo, bueno, lo que alcancé a ver, es que tanto en Romanos, bueno, sobre todo en Romanos, se ve claramente definido, digamos, un grupo de cristianos que vamos a la congregación. Ok, conocemos la palabra, pero hay quienes no aceptan comportarse de cierta manera. Y pues nosotros, permíteme incorporarme, nosotros los que sí cumplimos con nuestros comportamientos, no debemos de dejarnos influenciar por el pueblo romano, aunque se autodenomine cristiano. Eso en el caso de todas las cartas hasta a donde hemos comentado. Podemos asociarlo a ciertos sectores dentro de la congregación o de una congregación. Ok, muchas gracias, Elías. Vamos con la hermana Ofelia León y luego con Fran Martínez. Amén. Bendiciones, hermanos y pastor. Yo lo que estoy mirando ahorita en cada una del recorrido que hicimos con las diferentes, diferentes iglesias a que Pablo les habló, ¿verdad? Es de acuerdo en primera, de acuerdo a cómo estaban ellos, tanto espiritualmente como carnalmente, ¿no? Eso es a lo que le está hablando Pablo específicamente a cada iglesia, ¿verdad? Y como él dice, ¿verdad? Esto lo digo yo, en mi opinión, esto lo dice el Señor. Y a veces, pues, no sé si los pastores leen claramente eso o no. Pero amén. Está muy interesante, hermano. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Fran. Buenas noches, hermanos. Pues a mí me deja una lección. Yo vengo de familia de católica, tiene 3 años y pico que empecé yo a estudiar y me deja una gran lección esto que anteriormente lo que yo he aprendido, lo que aprendí, me enseñaron en casa, el temor a Dios, pero además adorar a los santos. Pero bueno, cuando se habla eso, bueno, mi familia se molesta mucho, demasiado, pero la lección que a mí yo aprendo es que nosotros habla de que debemos de imitar a Pablo,
¿Por qué? Porque él de arrepentimiento llegó a ser santo. Entonces, aquí como que cada punto, bueno, habla de Pablo, porque él bueno, lo que sabemos, ¿no? Que fue un asesino, fue de lo peor, y su arrepentimiento llegó a ser santo. Entonces, él como que nos advierte en cada punto, en cada parada, nos advierte y quiere que como que lo imitemos lo que él hizo. Amén. Ok, muchas gracias. Hermana Margarita. ¿Puedo leer lo que la hermana Verónica Galicia dice? Claro. Dice, en general el propósito de las epístolas es instruir, alentar y guiar a las iglesias para que se mantengan en la doctrina de Jesucristo. Las indicaciones eran específicas para atender las problemáticas de cada iglesia. Gracias. En mi Bueno, opinión, perdone, adelante, adelante. en mi opinión Adelante. personal, yo considero que el apóstol Pablo hace la instrucción de permanecer en Cristo como centro de la iglesia y quitar toda la paja que estorba y limpiar toda acción que sea contraria a la voluntad del Señor. Ok, muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta, estas epístolas que acabamos de revisar, si se dan cuenta, no son muchas. Es Romanos y 2 de Corintios 3, Gálatas 4, Efesios 5, Filipenses 6, Colosenses 7 y las 2 de Tesalonicenses 9. Estas 9 cartas contienen problemáticas de la vida diaria, espiritual, teológica y práctica, prácticamente de todas las iglesias del mundo. Nos preguntábamos cómo fue hecho el canon. Bueno, ahora podemos entender cuando miramos el propósito de corregir, de animar, de consolar, de colocar una buena doctrina, de explicar malos entendidos, etcétera, etcétera, de no judaizarse. Son temas que el apóstol Pablo cubre dirigiéndose en 9 cartas a un grupo de iglesias, que ni siquiera son 9 iglesias, sino que solamente son 7 iglesias, porque Corintios y Tesalonicenses son doble. Pero los problemas que allí atiende son problemas que todas las iglesias tenemos. Todas las congregaciones del mundo tenemos problemas de gente que se desvía de la doctrina, que cuestiona la autoridad, que se rebela, que vive en inmoralidad, que hace una cosa, que hace otra, que ignora sobre los dones, que a lo mejor tiene mucha fe, que puede tener mucho amor, pero que puede ser neófita en la palabra o no conocer para nada las escrituras. Son problemas que todas las iglesias del mundo universalmente y por los siglos de los siglos hemos tenido, tenemos y tendrán hasta que Jesucristo venga. Y cuando se hace la recopilación para establecer el canon de las cartas que iban a ocupar el Nuevo Testamento, eso nos permite entender por qué se seleccionaron estas 9 cartas dirigidas a las iglesias, porque básicamente en ellas la sabiduría del Espíritu Santo a través de Pablo se manifiestan para enseñar, instruir, corregir, animar a la iglesia. Y ahí estamos todos. Entonces, esto es interesante reflexionarlo porque es parte de lo que nosotros hemos de aprender. Ahora, no hemos visto todos los temas, pero bueno, finalmente es parte de la enseñanza que vamos a ir desarrollando. ¿Queda claro? Perfecto. Amén, pastor. Gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a las epístolas de Timoteo. Y las epístolas de Timoteo tienen otro propósito. Entonces,
estas epístolas no están dirigidas a una iglesia en particular. ¿A quién están dirigidas? A ¿Quién me Timoteo. dice a quién están dirigidas? A Timoteo, exactamente. Entonces, estas epístolas tienen un destinatario Hijo, con nombre y apellido, podríamos decir, bien establecido. sí, bien establecido exactamente. Ese es el propósito. Y fíjense la ternura con la que Pablo lo trata, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre y Cristo, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, estas dos epístolas tienen también varios propósitos. Primero, aunque son cartas personales, también son cartas que contienen instrucciones para la iglesia. Entonces, establecen pautas para el liderazgo eclesiástico. Por eso da los requisitos de los servidores. ¿No has leído Timoteo? Hay que leerlo. No me escucho. Ok. Entonces, son las dos epístolas también pretenden combatir falsas doctrinas, ayudar también a establecer, se dan cuenta, el capítulo 1 es una advertencia contra las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, la cábala que maneja en el judaísmo es una desviación. Posiblemente empezó bien, pero poco a poco se fue desviando de los propósitos. Hoy en día la cábala no es en lo absoluto nada confiable. Pero mucha gente dice, bueno, pero es que proviene del pueblo de Israel, el pueblo judío. Y entonces se meten en el tema de la cábala y terminan desviándose completamente de la doctrina sana y de la fe. Pablo le da esa instrucción a Timoteo, cuida que no se metan falsas doctrinas. Ahora, aunque es una carta personal donde Pablo se lo dice a Timoteo y le está dando instrucciones pastorales, para nosotros cristianos que me enseñan, pues yo tengo que cuidar no meterme en cualquier doctrina. Y no porque diga, pues también es una iglesia cristiana, pues también es un congreso cristiano, pues es que vi en internet y también son cristianos. Sí, pero Pablo nos está diciendo, tienes que discernir. No te puedes comer toda la doctrina y pensar que no pasa nada, porque entonces vas a terminar confundido en gran manera. En el capítulo 2 da instrucciones sobre la oración, porque era parte del el poder animar a la iglesia o a los líderes a cuidar un tema que es tan fundamental. En el capítulo 3, toda iglesia necesita servidores y todo pastor tiene que levantar servidores y líderes, pero ¿cuáles son los requisitos? No solamente es porque me caes bien, porque eres mi cuate, porque etcétera, sino que tiene que haber requisitos que se cumplan para poder estar de acuerdo a la voluntad de Dios. En el capítulo 4 nos está avisando también sobre lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, pero también no solamente los últimos tiempos per se, sino si nosotros entendiéramos que hoy estamos viviendo en los últimos tiempos, pues también nos está diciendo qué características va a haber las desviaciones doctrinales, como las que se mencionan aquí en este capítulo, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Situaciones que tenemos que cuidar. Capítulo 5, deberes. ¿Cuáles son los deberes de la vida cristiana del pastor o de los cristianos en general y hacia la gente?
una enseñanza en donde nos dice que hay que tratar con respetos desde los más jóvenes hasta los más ancianos, desde la gente que sean varones o los que tienen o los que son mujeres, a los abuelos, las abuelas, los viudos, las viudas. Es decir, es una instrucción genérica de cómo se debe manejar la iglesia. Y en el capítulo 6, advertencias sobre el uso del dinero, sobre la esclavitud a determinado tipo de prácticas en la vida personal, etcétera, etcétera. Situaciones que se van dando de una manera específica y que el Espíritu Santo advierte a través de Pablo a Timoteo. El capítulo, la segunda epístola, digamos que es una continuación, ahora aquí es una exhortación para vivir en la fidelidad hacia Cristo. En el capítulo 2, que es una lección muy interesante de donde hace la comparación del ministerio con la milicia y que un buen soldado, un buen ministro es como un buen soldado y que estamos peleando una batalla y el propio Pablo se compara con ello. Y el carácter vuelve a hacer énfasis en el carácter de la gente. Y otra vez, aunque dice que es de los últimos días, lo cierto es que es como un ponte en alerta, discierne, porque acuérdense que Pablo, cuando escribe esta carta, y esto es muy importante, no está pensando en nuestros tiempos, no está pensando 2000 años adelante. Pablo está pensando en su tiempo, más o menos el año 50, 60, 70 después de Cristo. Pablo no estaba pensando 2000 años adelante. Pablo estaba pensando en su tiempo. Ahora, si en tiempos de Pablo, cuando se escribe estas epístolas, había gente como la que aquí menciona, con avaricia, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Lo que nos está diciendo, abre los ojos, porque la iglesia de cualquier época en la historia universal, seguramente hemos encontrado con gente con estas características. Pablo le dice, los últimos días, sí, porque acuérdense que Pablo tenía la certeza, Cristo viene hoy. Entonces, él está advirtiendo de lo que él ve y lo que está presentando como una característica de los últimos días. Hoy, pues si vemos gente igual, pues sí, y vamos a seguir encontrando gente traicionera, impetuosa, vanidosa, y quizás entre pase el tiempo y se acerque la venida del Señor, pues más vamos a ver este tipo de situaciones. Ahora, vamos a la epístola de Tito, que es otra epístola pastoral, y también nos habla de la justificación, pero me fui hasta el capítulo 3, y la conducta que deben tener los creyentes en todo tiempo. A Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y comienza hablándole también de las cuestiones que se están dando en la iglesia, de la iglesia en donde lo ha dejado en Creta, que es una carta muy curiosa, la que le escribe también Pablo a Tito. Pero fíjense bien, algo que es curioso, que posiblemente todos aquí hemos leído en algún momento de nuestra vida. Fíjense bien, aquí hay un propósito muy, muy, muy específico. Versículo 5, por esta causa te dejé en Creta.
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, un problema que había en la iglesia de Creta era deficiencias, había desorden, y Pablo manda a Tito para que arregle la cuestión. Creta es una isla y Creta tiene varias ciudades, pero Creta tiene un código de conducta propio de su filosofía, propio de su cultura, propio de su forma de ser. Y en el versículo 12 dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 10. Dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Fíjense, esta gente andaba por todos lados y Creta no se salvaba de ello. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si se dan cuenta, ahora Pablo le escribe a Tito respecto a las características de un pueblo. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, a lo mejor nos parecemos a los cretenses, a lo mejor así llegamos a Cristo y posiblemente traemos todas estas malas características, pero lo interesante, y aquí viene la lección, es que aunque llegamos en una condición de todos estos pecados, incluyendo a lo mejor si nuestra mente pasara por una radiografía espiritual, a lo mejor el Señor podría decir muchas cosas de nosotros y nos podría decir, pues somos malas bestias, somos mentirosos, tenemos una vida hecha un desastre. Eso no solamente no es motivo para que Dios nos rechace, no es motivo para que Dios nos condene, no es motivo para que Dios nos cierre las puertas. Sí, somos salvos por la fe, por la gracia y la misericordia de Dios que ha perdonado nuestros pecados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Pero lo que yo veo en la carta de Tito es que a pesar de que nosotros seamos así y así hayamos llegado a los pies de Cristo, Él nos ve como futuros discípulos. Y eso de corregir lo deficiente, pues al final de cuentas es lo que hace con nosotros, porque llegamos, si nos pudiéramos comparar con un producto que sale de fábrica, podríamos decir que llegamos a la iglesia en calidad de producto defectuoso, listo como para ser echado a la basura, pero el amor de Dios hace que nosotros podamos tener la oportunidad de una nueva vida. Y es entonces que viene en el capítulo 2 la sana doctrina, que Pablo quiere que se pueda instruir a los cretenses y luego la conducta que él quiere que se desarrolle. Así que realmente la epístola de Pablo a Tito es una epístola extraordinaria en donde vamos a ver diferentes características, no solamente de una carta personal, sí es una carta personal, porque se la escribe al pastor designado por Pablo en Creta, pero donde le dice todas las características que tienen los cretenses, a qué se va a enfrentar y qué tiene que hacer para corregirlos. Ahora, cuando esa analogía nos la aplicamos, decimos, bueno, Señor, gracias, porque aunque yo haya llegado a Cristo como los cretenses, no me tiraste a la basura, sino que me enseñaste, me corregiste, me guiaste en la sana doctrina y me enseñaste a vivir correctamente. Eso es lo hermoso de esta epístola de Tito.
y obviamente aplicable a cualquiera de nosotros. Y luego vamos con Filemón. Filemón, que tiene es una carta personal en donde el apóstol le escribe a un amigo que es Filemón. A ver, Filemón, vamos a ver. Filemón. Es un único capítulo y ahora Pablo le escribe para interceder por Onésimo. Y esta es otra lección increíble porque Filemón era un colaborador de Pablo, era un servidor suyo y por lo tanto Pablo tiene la confianza de escribirle y de darle instrucciones de cómo debe manejar la iglesia en su casa, de cómo debe tratar a Onésimo, un esclavo fugitivo, pero que se convirtió a Cristo, y cómo, y aquí aplica también, por eso es parte del canon, aunque es una carta muy personal, yo creo que es parte del canon, porque da una lección específica de cómo se logra la reconciliación basada en el amor cuando una persona como Onésimo ha perdido toda la confianza de parte de Filemón y posiblemente Filemón, como cualquier cristiano de esta época, pudiera decir, lo perdono, pero no quiero volverlo a ver jamás. Entonces, Pablo le da una lección increíble. Y si tú o yo, cualquiera de nosotros, tenemos conflicto con algún cristiano y decimos, es que robó mi confianza, me destruyó, lo perdono porque no quiero guardar rencor en mi corazón, pero por favor, nunca más en la vida lo quiero volver a ver y mucho menos trabajar con él. Bueno, eso es tan común en la iglesia cristiana que yo creo que por eso quedó escrita esta epístola y quedó dentro del canon, porque la lección que da de reconciliación es tan extraordinaria que obviamente aplica para cualquier creyente. Por eso le dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bueno, después de darle todo ese conocimiento, ya le escribe de una manera específica sobre Onésimo y finalmente le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y son instrucciones que cualquier cristiano que tenga conflictos con otro cristiano, y aunque tengamos todos los argumentos a nuestro favor para decir, tengo razón en nunca más volverle a hablar, tengo razón en nunca más volverle a hacer caso, tengo razón en nunca más volver a trabajar con él. Bueno, esta epístola de Filemón es extraordinaria. Así que esta es la lección que ahora tenemos para tomar nosotros y vamos a la carta de los Hebreos. ¿Preguntas antes de entrar a la epístola de los Hebreos? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda o comentario? ¿O seguimos bien? Bueno, creo que vamos bien. Nadie levantó la mano. Vamos bien, Ok, pastor. Hebreos. Está bien, pastor, gracias. Hebreos es una carta diferente a todas las demás. Porque las cartas desde Romanos hasta Tesalonicenses está dirigida básicamente a iglesias, en su mayoría formada por gentiles, aunque pudiera haber alguna presencia de judíos, en particular se está refiriendo a las iglesias de Asia, de Roma. Vamos, siempre quizás hay judíos, pero en su mayoría eran iglesias gentiles. Pero ahora el mismo nombre lo dice, Hebreos.
¿A quién está dirigida esta iglesia? Al pueblo de Dios. Los Al hebreos. pueblo de Los Dios, a los cristianos judíos. Ahora sí, se dirige a ellos. Aquí no se dirige a los gentiles, se dirige a los judíos. Ahora, si se dan cuenta el lenguaje que utiliza el escritor, que por cierto es anónimo, de Hebreos, no se sabe exactamente quién fue, pero el escritor de este libro de los Hebreos, bueno, aquí en el capítulo dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten algo, desde este versículo 1, el escritor de Hebreos se nota que se está dirigiendo al pueblo judío por una razón que ninguna otra epístola del apóstol Pablo menciona. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el detalle que desde este punto nos hace entender que está dirigido a los hebreos? Bueno, ¿puedo participar? Claro, Porque, claro. porque aquí nos está hablando de que en otro tiempo, dice, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que son el pueblo al que Dios ha estado hablando a través de los profetas. Exacto, tiene toda la razón, Marlene. ¿Por qué? Porque los profetas, si tú le hablas a los profetas, ahora pensemos, repito, aquí es importante pensar a quién se le dirigió estas escrituras originalmente. Si a los romanos, a los corintios, a los efesios, etcétera, se les hubiera hablado de profetas. Recordemos que ellos no sabían quiénes eran los profetas. Ellos no tenían una Biblia impresa como nosotros la tenemos. Ellos vivían lejos de Israel y por lo tanto les había llegado el mensaje del Evangelio y no tenían en sus manos el Tanaj. Ellos no sabían qué eran los profetas. Los hebreos sí, porque los hebreos han crecido leyendo la ley, leyendo los profetas y leyendo los salmos. Entonces, si se dan cuenta, aquí esta epístola es preciosa porque desde un principio Pablo, el autor del libro de los Hebreos les habla de los profetas y después ahí mismo en el capítulo 1 del versículo 5 en adelante, hace referencias a diferentes pasajes que tienen que ver con por ejemplo, con los salmos. Y cita el Salmo 8 y cita pasajes de la ley y cita diferentes salmos, Salmo 2, Salmo 3. Ninguna epístola contiene tanta alusión al Antiguo Testamento, tanto en la parte de los salmos como en la parte de los profetas, como la que contiene el libro de los Hebreos. Y así lo vamos a encontrar en el capítulo 2 y en el capítulo, aquí capítulo 3. Y ahí aparece dentro del título, aunque leamos el texto más que el título. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ojo, nuevamente el lenguaje que utiliza es lenguaje del Antiguo Testamento. Sumo sacerdote. Nadie sabía que era un sumo sacerdote dentro de los pueblos gentiles, pero el pueblo judío sí. Tercero, dice
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cita a Moisés. Nadie de las iglesias gentiles, griegas, tenían en su corazón la enseñanza de Moisés. ¿Por qué? Pues porque ellos no eran judíos. Entonces, citarles a Moisés hubiera sido en vano. Sin embargo, a los hebreos sí se les puede hablar de Moisés, porque ellos saben quién es Moisés. Y después dice el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Así que ahora hace una comparación válida en el contexto del libro de los Hebreos, pero que para el pueblo gentil hubiera sido desconocida. Después les habla del día de reposo, o el reposo en el que había que entrar el pueblo delante de Dios, y cita para ello un pasaje del Antiguo Testamento en el desierto. Otra situación que para las iglesias gentiles era desconocida, pero para la iglesia de los hebreos no. En el capítulo 4 sigue tocando el tema del reposo del pueblo de Dios. Incluso les habla del bautismo al cruzar por el Mar Rojo, algo muy interesante, y concluye el capítulo 4 hablándoles del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, cuando dice que nos conviene tener un sumo sacerdote como el que es Jesús. Y de ahí en adelante, capítulo 5, luego habla de la advertencia contra la apostasía, el capítulo 6, y luego llegamos al capítulo 7 y vuelve a introducir otro tema que para las iglesias romanas y griegas hubiera sido imposible de entender: Melquisedec. Y Melquisedec dice, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, etcétera, etcétera. Ahora toca un tema que, pues, para las iglesias gentiles era desconocida, para la iglesia de hebreos era conocido: Melquisedec, aquel a quien Abraham le entrega los diezmos, y toca el tema de los diezmos de acuerdo a la ley, como los hebreos lo podían entender. Capítulo 8. Si se dan cuenta, este es un libro muy sui generis respecto al resto de los libros del Nuevo Testamento, porque ahora nos explica que Jesús es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué a las otras iglesias, les pregunto yo a ustedes, no les habló del pacto, pero a los hebreos sí les habla del pacto, y que el pacto anterior es desechado? ¿Cuál es la razón? ¿Quién lo quiere decir? Bueno, tú lo has dicho constantemente, Gil. Finalmente, esto es hecho de que habla refuerza la idea de que esta epístola va dirigida a los judíos propiamente. Exacto. Y así podríamos llegar hasta el capítulo 10. Es muy interesante lo que sucede en el capítulo 10, porque ahora en el capítulo 10, vamos a ver, déjame poner qué versículo conviene aquí revisar. No, capítulo 9. Capítulo 9. Vamos al capítulo 9, versículo del 23 al 28. 23 al 28. Fíjense qué interesante que ahora
nos habla del santuario y nos habla del lugar santo, del lugar santísimo, del sumo sacerdote, las funciones. Incluso aquí nos enseña todo el capítulo 9 de que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué si el libro de los Hebreos está dirigido o su público destinatario, su público objetivo era los judíos? ¿Por qué razón creen ustedes que quedó incluido en el canon del Nuevo Testamento para la iglesia de Cristo Jesús, de judíos o gentiles? ¿Por qué razón? A nosotros, ¿para qué nos sirve leer el libro de los Hebreos si es un libro cuyo enfoque original fue para el pueblo judío? ¿Qué creen ustedes? A ver, Marlene. Bueno, yo creo que fue incluido porque al hacer referencia en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento, termina validando que las promesas que había en el Nuevo Testamento se cumplen, en el Antiguo Testamento se van cumpliendo en el Nuevo Testamento, y por eso hace toda la explicación y la comparación entre Jesús como el sumo sacerdote. Y entonces va haciendo esa comparación entre todo lo que ellos ya conocían del pacto, de los pactos que él tenía con, por ejemplo, Dios tenía con Abraham, con Jacob, y toda la historia que ellos tenían, encontraba una razón de ser en el Nuevo Testamento también. O sea, había una justificación con todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Exacto, exacto. Y al final de cuentas, nosotros como cristianos, aunque no seamos judíos, bueno, es como leer el final de la película, ¿no? Todo lo que el Antiguo Testamento habla de los sacrificios, las leyes, las fiestas. De repente, el libro de Hebreos nos quita el velo y nos explica qué significa cada cosa y cómo se aplica en la vida espiritual el día de hoy. Así que es un libro que a nosotros que leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, si posiblemente el Antiguo Testamento nos dejó muchas dudas y muchas preguntas, cuando llegamos al libro de los Hebreos, esas preguntas quedan respondidas y ahí aprendemos el significado de cada cosa. Vamos con Eric. Adelante, Eric, y luego con Elías. Bueno, yo, pastor, creo que fue o sea, introducido en el canon porque, bueno, desde mi punto de vista, digo que muchos de nosotros éramos católicos de otra religión, ¿no? Y fue introducido en el canon para que también nosotros tuviéramos eh, pues conciencia y viéramos que lo que leíamos, que antes no lo entendíamos, ahora a la luz de Cristo lo podamos llegar a entender. Ok. Elías. Finalmente, finalmente lo que yo veo es que en Jesús, en Mateo 5:17, habla de que Él no viene a abolir la ley. Ok. Y precisamente por eso es que está incluido en el contexto completo de la Biblia. Ok, muchas gracias. Bueno, y terminando con el libro de los Hebreos, capítulo 11 nos da una lección de la fe, pero para darnos una lección de la fe, si ustedes recuerdan, este capítulo cita personajes desconocidos para los gentiles del primer siglo, pero conocidos para los judíos de cualquier época de la historia. Así que es muy interesante que el libro de Hebreos
tiene como fundamento de contexto el Antiguo Testamento. Después, el capítulo 12 nos habla de poner los ojos en Jesús, en nadie más. Es decir, nos ubica en el contexto. Tú conoces la ley, tú conoces los sacrificios, tú conoces esto, aquello, pero tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y nos recuerda incluso la disciplina que el Señor muchas veces nos tiene que llegar a poner. Y el capítulo 13, que habla de los deberes que como cristianos debemos cumplir cada uno de nosotros. Lo cual nos enseña que está dirigida a creyentes, a cristianos, a discípulos de Cristo, pero con un contexto espiritual, religioso, cultural, completamente judío. Entonces, a eso se refiere esta epístola, y los minutos que nos quedan, vamos a ver rápidamente la epístola de Santiago, capítulo 1, que es una epístola que se considera universal. La epístola de Santiago, creo que no aparece así con abreviatura. Santiago, capítulo 1, que nos habla, esta es una epístola también, fíjense bien, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A ver, yo les pregunto, ¿a quién está dirigida la epístola de Santiago? También a los judíos, no a los A hebreos. los tribus. Exactamente, a los tribus. judíos. A los A los judíos. judíos. Y bueno, aquí va a tocar diferentes tópicos, como el hecho de pedir sabiduría, hay que aprender a soportar las pruebas, hay que aprender a poner en práctica la palabra de Dios, etcétera. El capítulo 2 nos habla acerca de no tener favoritismos o no ser parciales en la iglesia, la importancia de enriquecer la fe con obras. El capítulo 3, la lengua, la importancia de controlar la lengua y la sabiduría que proviene de parte de Dios. El capítulo 4, que cuando somos cristianos no podemos andar coqueteando con el mundo, que no debemos juzgar a los hermanos. Y el capítulo 5 del libro de Santiago, esta es muy bonita, porque al finalmente nos da instrucciones también como iglesia y le da cabida al poder del Espíritu Santo en el sentido estricto de cómo actuar cuando estamos en medio de tribulaciones, cuál debe ser nuestra actitud como cristianos y como iglesia para poder orar y ungir a los enfermos y que estos puedan ser sanados. Así que esta carta de Santiago, si ustedes se dieron cuenta, bueno, ya se mencionó, está dirigida a las 12 tribus, al pueblo de Israel, pero aquí hay algo interesante. Esta carta se le dirige a los judíos que ya estaban en la dispersión. Quiere decir que esta carta muy probablemente ya fue escrita después del año 70, que es cuando el pueblo judío comenzó a dispersarse por el mundo entero. Y bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy, porque después nos falta revisar las epístolas de Pedro, Juan y Judas y Apocalipsis, que va a ser muy interesante la próxima semana. A lo mejor ahí vamos a ver muchos temas relacionados con el fin de los tiempos, que no es el objetivo, pero posiblemente va a surgir dudas o comentarios, ya que el Apocalipsis tiene un objetivo muy particular. Comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, quejas, etcétera, 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 que pudieran tener. Yo, sí, una pregunta, ¿cómo respecto a la Biblia que nos muestras, a la Biblia Web, cómo se puede dispersar o ver los diferentes, ¿cómo se dice? Las diferentes Versiones. ¿Versiones? ajá, las diferentes versiones?
Ok. A ver, aquí vamos a... Sí, gracias. Dentro de esta traducción, de esta presentación, tienes una opción aquí para leer la Biblia y también te pregunta acerca de las versiones. Por ejemplo, aquí tú puedes ver planes de lectura y demás. Y déjame ver, por acá estaba la forma de ver los libros. Tú puedes irle agregando la segunda ventana. En este cuadrito te permite ir agregando los paralelos. Ahora, por default te da la Reina Valera 60, la versión internacional, la Reina Contemporánea o la de Dios habla hoy. Tú dices, pero se parecen la contemporánea y la 60. Entonces, me gustaría cambiar esta y no quiero leer la contemporánea. Puedo escoger aquí la palabra de Dios para todos y a lo mejor no me gusta la nueva versión internacional, entonces voy a buscar la nueva traducción viviente. Y a lo mejor no me gusta Dios habla hoy, y entonces voy a buscar la Biblia de las Américas. Entonces, de principio, tú vas a tener siempre una sola traducción. Entonces, vamos a repetirlo. Génesis capítulo 1, la creación. Si yo le quito cada una de estas, me voy a quedar solamente en la pantalla con una de ellas. Pero recuerda, en este cuadrito, este primer icono que es Add Parallel, tú ahí le vas agregando y le puedes agregar cuantos tú desees. Obviamente que te quepan en la pantalla y que sean legibles para ti. ¿Queda claro? Sí, claro. Muchas gracias. Sí, lo Al entendí. contrario. También perdón. También Adelante, Díaz. También en YouTube, ahí podemos escoger YouVersion. bueno, perdón, en YouVersion, exactamente. Podemos escoger la versión que queramos y podemos escoger que que esté en voz alta y tener la versión escrita. Claro, sí, también ahí lo puedes hacer. Quizás en esta, porque la ventaja que tiene la Biblia Gateway es que tú puedes estar viendo también los versículos paralelos en un momento En dado paralelo. y puedes ver citas. Miren, déjame volver a compartir. Aquí vamos a compartir. Para que esta Biblia, digo, es gratuita y tiene muchas monerías. Entonces, por ejemplo, Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí aparece en gris y yo puedo ver ahí, si le presiono, me da una nota que dice en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra o cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Me da esas opciones. Pero acá me dan las referencias cruzadas, el Salmo 145:9, el Salmo 145:10, y aquí me dice el texto de esas referencias paralelas al versículo 4 en particular. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Qué dice el Salmo 145:9? El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Y el versículo 10, Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. Bueno, a lo mejor encuentro aquí otra referencia paralela que me pudiera servir en el versículo 3, que dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y me manda a 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en. Entonces, lo bonito de esta Biblia que tenemos ahí en la página web de Gateway es que nos permite jugar y tener en lectura paralela hasta 4 versiones distintas, ir comparando los textos
y como lo tengo ahorita aquí en la pantalla, puedo estar checando las referencias paralelas de cada uno de estos versículos. Entonces, es una bondad que es muy poderosa. Sí, tenemos algunos comerciales que de repente ahí aparecen, pero la verdad es que tenemos mucho por ser gratis. Entonces, ustedes van a ir descubriendo ahí muchas monerías que tiene esta Biblia y que la verdad la hace sensacional. Sí, está Sí. muy bien. Una pregunta más. Yo te voy siguiendo como lo fuiste haciendo para abrir la página de la Biblia. En automático me sale en inglés. ¿Cómo la paso al español? Bueno, está en inglés. Básicamente vas a tener que ir tú descubriendo algunas cosas y creo que si lo abres en Google, en el navegador de Google Chrome, si lo tuviera tu computadora, Google Chrome sí lo puedes configurar para que te traduzca la página. Ah, ok. Ok. Sí, si lo haces en el traductor, en el web en el navegador web de Google, Ajá. sí tiene la opción de traducírtela y te la va traduciendo simultáneamente. Ok. Es de irle ¿Sí? picando. Ok. Exacto. Si quieren, la Muchas- próxima semana hacemos el intento de ello. Y de Ok, hecho, muchas se lo puede gracias. traducir en el idioma que usted le escriba. Exacto, sí. De hecho, Eso le sí. da como primera opción español, pero tiene otros lenguajes, otros Sí, sí. idiomas. Si entiendes francés, italiano, alemán, chino, te puede traducir a lo que tú quieres. Pues ya son las 9:02. Le voy a pedir a mi hermano Jorge Espinosa de los Monteros si abre su micro y nos ayuda para orar y terminar, por favorcito. Claro que sí, pastor. Pues, amado Padre, esta noche te agradecemos, Señor, por el gozo y el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de aprender de ti lo que hoy nos quieres enseñar. Gracias, Señor, porque es bueno, Señor, reflexionar constante y permanentemente tu palabra, Señor, para que estemos mejor dotados con herramientas que nos permitan primero aprender de ti, Señor, y luego transmitir, Señor, a otros lo que tú nos has mandado, Señor, para que podamos cumplir, Señor, la gran comisión. Padre, te agradecemos también por la vida del pastor que siempre dispone, Señor, de su tiempo y su corazón para enseñarnos con tanta paciencia. Señor, bendice a su familia y a los hermanos que hoy están reunidos aquí. Señor, también permítenos tener una noche tranquila, Señor, y que tengamos tu paz. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias, que Dios les bendiga, que la pase con ustedes, que Amén, descansen. amén. Shalom, Amén. shalom. Shalom, shalom. Shalom, Buenas noches. Gracias. Shalom, buenas Bendiciones, buenas noches a todos. Nos vemos.